La medalla que tenía en la mano cayó al suelo de mármol, y el ruido fue lo único que escuché durante varios segundos, porque mi corazón se había detenido. Estaba solo en la Basílica de Santa María de los Ángeles, a las 3:20 de la madrugada, con una linterna apagada entre los dedos, y frente a mí, dentro de esa urna de cristal, había un muchacho que llevaba 14 años muerto, pero su rostro estaba intacto, y juro por lo único sagrado que me quedaba, que sus labios se movieron. No grité, no pude. Caí de espaldas contra un reclinatorio y me quedé ahí, en el suelo, mirando hacia arriba como un animal acorralado. Mi nombre no importa demasiado, pero todos en Perugia me conocían como Rinaldo. Durante 19 años fui ladrón de iglesias. 19 años robando cálices, candelabros, relicarios, todo lo que tuviera oro o plata y se pudiera fundir. No creía en Dios, no creía en nada. Para mí, una basílica era una bóveda con peor cerradura que un banco. Pero lo que vi junto a esa tumba esa noche, combinado con lo que un hombre me había dicho 6 horas antes en una taberna sin que yo le creyera una sola palabra, me cambió para siempre. Y lo que encontré dentro de mi propio bolsillo 3 semanas más tarde, un objeto que yo no había puesto ahí, terminó por destruir todo lo que yo creía sobre este mundo. Caí de rodillas 2 veces en mi vida. La primera, esa madrugada en Asís. La segunda, en un hospital de Milán, exactamente donde ese muchacho de cristal me había advertido que terminaría. 14 años callé esta historia. Hoy la cuento entera. Tengo que volver a octubre de 2020, porque sin esa fecha nada de lo que sigue tiene sentido. Yo había nacido en un pueblo pequeño cerca de Asís, hijo de un cerrajero que me enseñó el oficio antes de morir cuando yo tenía 14 años. Aprendí a abrir cualquier cosa, cerraduras, candados, cajas fuertes de sacristía. A los 20 ya había dejado el trabajo honesto y vivía de entrar en los templos de noche. La fe me parecía un negocio, y los curas, los mejores vendedores del mundo. Vivía solo, en un apartamento alquilado con las persianas siempre bajadas, y comía casi siempre lo mismo: pan, queso y vino barato, mientras estudiaba mapas de iglesias en una mesa coja. Esa noche de octubre yo estaba en una taberna a las afueras de Asís. Faltaban pocos días para el 10º aniversario de la beatificación de un tal Carlo Acutis, un chico que había muerto a los 15 años y al que toda la región empezaba a llamar santo. Las calles estaban llenas de peregrinos, y donde hay peregrinos, hay ofrendas, hay oro, hay descuido. Tenía un plan sencillo. La Basílica de Santa María de los Ángeles guardaba la tumba de ese muchacho, y junto a esa tumba la gente dejaba medallas, anillos, cadenas, exvotos de plata. Yo había estado allí 2 veces durante el día, fingiendo rezar, contando cámaras, midiendo distancias. Sabía que la puerta lateral de la sacristía tenía una cerradura vieja, de las que mi padre habría abierto con los ojos cerrados. Mientras bebía mi tercer vaso, un hombre se sentó frente a mí sin pedir permiso. Tendría unos 60 años, las manos llenas de manchas, los ojos muy claros. Dijo que era el sacristán nocturno, que llevaba 31 años cuidando esa basílica. No sé por qué me habló. Quizá olió lo que yo era. Los hombres de iglesia tienen olfato para los lobos. Me dijo una cosa que me hizo reír. Me dijo: si entras esta noche, no te lleves nada. Vas a ver algo y vas a soltar lo que tengas en las manos. Le pregunté de qué hablaba. Solo bebió de su vaso y respondió: el chico no está dormido como creen. Yo lo he visto respirar 2 veces en 31 años. Una en 2019, cuando lo sacaron de la tierra, y otra el mes pasado. Me reí en su cara. Pagué y me fui. Pero antes de salir, el viejo dijo algo más, algo que no entendí entonces. Cuando lo veas, mira el bolsillo de tu chaqueta. Ahí empieza tu problema de verdad. Pensé que estaba borracho o loco. No sabía que 3 semanas después esa frase me haría temblar las manos durante 1 hora entera. Salí a la calle. El frío de octubre se metía entre los adoquines, y aún no sabía que ese viejo me había dado las únicas instrucciones que importaban.
Esperé hasta pasadas las 2 de la madrugada, escondido entre los olivos detrás de la basílica. Conté las luces, una sola farola encendida en el lateral, ningún coche. El silencio era tan denso que oía mi propia respiración. La cerradura de la puerta de la sacristía me llevó 40 segundos. 40. Lo cronometré por costumbre, mirando el segundero de mi reloj viejo. Una Yale de seguridad media, nada que mi padre no me hubiera enseñado a abrir antes de los 12 años. Entré, cerré detrás de mí. El interior olía a incienso frío y a cera apagada. Encendí la linterna apuntando al suelo, como siempre hacía, para no proyectar la luz contra las vidrieras y delatarme desde fuera. Avancé por un pasillo de piedra. Mi plan era directo: bajar a la cripta donde estaba la tumba, recoger las ofrendas de metal de la reja y salir en menos de 10 minutos. 10 minutos. Lo había hecho 40 veces en otras iglesias. Pero algo estaba mal desde el principio. La temperatura. Yo había robado en iglesias en octubre toda mi vida, y siempre, el interior de piedra de noche está helado, más frío que la calle. Esa noche el aire de la cripta estaba tibio como una habitación con calefacción. Pensé que habían dejado encendido algún sistema de climatización por los peregrinos. Busqué rejillas, conductos, radiadores. No había nada de eso. La cripta era piedra desnuda del siglo XVI. Saqué del bolsillo un pequeño termómetro digital que usaba para medir el grosor de las puertas blindadas por el calor de los motores. Una tontería de oficio. Lo encendí y lo dejé en el suelo. Marcó 22 grados centígrados. A las 2:30 de la madrugada, en octubre, en una cripta de piedra sin calefacción, el termómetro marcaba 22 grados. Lo apagué y lo volví a encender, pensando que se había estropeado con el frío de los olivos. Marcó 22,3. Y entonces, el problema dejó de ser técnico, porque entendí que algo en esa cripta estaba generando calor por sí solo, y yo iba directo hacia ello. Bajé los 12 escalones que llevaban al recinto de la tumba, los conté, otra costumbre, 12. La luz de mi linterna tropezó con la reja de bronce, y detrás de la reja vi la urna de cristal. Dentro había un muchacho. Vestía un chándal rojo y azul, zapatillas blancas como cualquier adolescente de cualquier ciudad. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, y su rostro, a la luz de mi linterna, no era el rostro apergaminado de un cadáver de 14 años. Era piel con color. Los párpados cerrados parecían a punto de abrirse. Me acerqué a la reja. Yo había visto muertos, había robado en panteones, había abierto sarcófagos por las joyas. Sé cómo se ve un cuerpo de 14 años bajo tierra. Se ve hueso, se ve cuero seco, no se ve esto. Acerqué la linterna a los barrotes y miré el cuello, buscando el truco, buscando la cera, el silicona, el maquillaje de los embalsamadores. Toqué el cristal con la punta de los dedos. Estaba caliente. El cristal de esa urna estaba caliente, como una ventana al sol del mediodía, a las 2:40 de la madrugada de octubre. Retiré la mano de golpe. Volví a sacar el termómetro y lo apoyé contra el cristal. 29 grados. El cristal de la urna estaba a 29 grados centígrados. No tenía sentido. Un cuerpo muerto, aunque conserve la piel por el embalsamamiento, está a la temperatura del ambiente. No genera calor. Un cuerpo a 29 grados es un cuerpo que tiene sangre moviéndose. Es un cuerpo vivo. Empecé a sudar, y no por el calor. Mis manos, que en 19 años nunca habían temblado abriendo una caja fuerte, empezaron a temblar. Saqué la pequeña ganzúa de la reja de bronce. El plan seguía, las ofrendas. Tenía que recoger las medallas y salir. Me obligué a no mirar el rostro. Abrí la reja. 3 segundos. Entré al recinto interior. Junto a la base de la urna había una bandeja de bronce llena de medallas, anillos, cadenas, plata, oro, todo lo que la gente dejaba pidiendo favores a su santo. Cogí una medalla, una sola, una medalla de plata con la imagen del muchacho grabada, y cuando la levanté hacia la luz para evaluarla, mis ojos pasaron, sin querer, por el rostro dentro del cristal. Los labios se movieron. No fue un temblor de mi mano, no fue un reflejo de la linterna.
Los labios de ese muchacho muerto desde hacía 14 años se separaron y se volvieron a juntar 2 veces, como quien empieza a hablar y se detiene. La medalla cayó. El ruido del metal contra el mármol rebotó por toda la cripta. Caí de espaldas contra el reclinatorio y me quedé en el suelo, mirando, sin poder gritar, sin poder respirar, mientras el cristal de esa urna seguía emitiendo un calor que llegaba hasta mi cara desde 3 metros de distancia. Si lo que acabas de escuchar te ha removido por dentro como me removió a mí esa madrugada, quiero darte algo. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle en estos 9 días lo que llevas guardado en el corazón. La dejé en el enlace de la descripción. Descárgala, rézala, y vas a comprobar que esta historia no termina cuando termine el video. Pero antes de contarte cómo, tengo que volver a lo que pasó cuando logré ponerme de pie, porque lo que vi entonces fue mucho peor. Conseguí levantarme apoyándome en el reclinatorio. Las piernas no me respondían bien. Le dije en voz alta como un idiota, «No estás vivo, no estás vivo», repitiéndolo para convencerme. La cripta tibia tragaba mi voz. Y entonces vi la luz, no la de mi linterna, otra luz. Venía de dentro de la urna, una claridad suave, dorada, que salía del pecho del muchacho, justo donde tenía las manos cruzadas. Pensé en fósforo, en pintura fluorescente, en algún truco de los que ponen en los museos. Apagué mi linterna por completo para ver si la luz era real o reflejo. La cripta no quedó a oscuras. La luz del cuerpo seguía ahí, latiendo despacio, como una respiración. Subía y bajaba de intensidad. Subía y bajaba, al ritmo de una persona que duerme. Conté los latidos de esa luz con el reloj. 12 por minuto en el descanso, luego subían a 16. La luz respiraba, y yo, que había vivido 19 años convencido de que detrás del cristal de las iglesias solo había huesos y oro, estaba viendo respirar a un cadáver hecho de luz. Me acerqué de nuevo, esta vez sin linterna, guiado solo por ese resplandor, y descubrí algo que casi me derriba otra vez. Sobre el cristal de la urna, condensado por dentro, había vaho, como el que deja el aliento de una persona contra una ventana fría en invierno. Pero dentro de la urna no había aire frío, no había nadie respirando, no había nada que pudiera empañar ese cristal. Pasé el dedo por fuera, seco. El vaho estaba dentro, encerrado, imposible. En ese momento oí pasos arriba, en la nave de la basílica. Lentos, arrastrados. Me quedé congelado contra la urna, con la luz dorada bañándome la cara. Los pasos bajaron los 12 escalones, uno a uno, sin prisa. Apareció el viejo de la taberna. El sacristán. Llevaba una vela en la mano y me miraba sin sorpresa, como quien esperaba encontrarme exactamente ahí. «¿Ya lo viste?», dijo. No era una pregunta. Le pregunté qué demonios era eso, con la voz rota. Se acercó a la urna, se arrodilló frente al cristal con un gesto que había repetido miles de veces y me contó lo que yo no sabía, que en 2019 habían exhumado el cuerpo de Carlo Acutis para preparar su beatificación, que según todas las leyes de la biología, después de 13 años bajo tierra debían encontrar restos óseos, y que lo que encontraron fue un cuerpo cuyo rostro estaba conservado de tal modo que pudieron reconstruirlo con una máscara de silicona para protegerlo del aire, pero que debajo, según los que lo movieron, la integridad era algo que la ciencia no supo explicar. Yo señalé la luz. Le pregunté por la luz, por el calor, por el vaho, por los labios que se habían movido. El viejo me miró largo rato y me dijo una cosa que me heló más que todo lo anterior. La luz no la ve cualquiera. La ven los que vienen a robar y los que vienen a morir. Yo solo la he visto 3 veces, y todos los que la vieron, menos yo, murieron antes de 1 año. Le pregunté quién había muerto. Sacó un papel doblado del bolsillo de su sotana, un recorte de periódico viejo, amarillento, y me lo puso en la mano sin dejarme abrirlo. «No lo leas ahora», dijo. «Léelo cuando llegues a casa y entiendas que esto no fue un sueño, pero guárdalo, lo vas a necesitar el día que el chico te diga dónde».
Me metí el recorte en el bolsillo interior de la chaqueta sin mirarlo. La luz de la urna pulsaba detrás de mí, y el problema acababa de cambiar de naturaleza por completo. Ya no era una imposibilidad física, ahora era una sentencia. Según ese hombre, yo tenía menos de un año de vida. Subí de la cripta tropezando, salí por la sacristía sin robar nada, nada. Por primera vez en 19 años salí de una iglesia con las manos vacías y el corazón a punto de reventar. Corrí entre los olivos hasta mi coche. Conduje de regreso a Perugia con las manos agarradas al volante para que dejaran de temblar. No funcionó. Llegué a mi apartamento de persianas bajadas a las 5 de la mañana y me serví vino hasta que la botella quedó vacía. No me emborraché. El miedo quema el alcohol más rápido de lo que uno bebe. Recordé el recorte de periódico, lo saqué del bolsillo, lo desdoblé sobre la mesa coja, y aquí empezó el segundo terror, peor que el primero, porque el primero era algo que había visto, y este era algo que entendí. El recorte era de un diario de Asís, fechado en marzo de 2007. Hablaba de un hombre, un tal Bruno Ferretti, ladrón conocido en la región, que había sido encontrado muerto en la carretera entre Asís y Perugia. Accidente. La nota decía que ese hombre había sido sorprendido semanas antes intentando robar en la entonces sencilla tumba del joven Carlo Acutis, y que tras el susto se había vuelto, según los vecinos, un hombre callado y asustado. El periódico citaba a un sacristán que afirmaba que Ferretti había visto algo aquella noche. El sacristán citado tenía el mismo apellido que el viejo de la vela. Empecé a buscar más. Encendí mi viejo ordenador. Tecleé el nombre de la basílica, la palabra ladrón, la palabra muerte. Encontré otra nota, de 2014. Otro hombre, otro intento de robo cerca de la tumba. Muerto 7 meses después de un infarto, a los 41 años, sin antecedentes de problemas cardíacos. La nota repetía la misma frase de boca del mismo sacristán. Vio algo y no volvió a ser el mismo. 2 hombres, 2 robos frustrados, 2 muertes en menos de un año. Y yo era el tercero. Me pasé la mano por la cara. Pensé que el viejo me había contado una leyenda para asustarme, una historia que el mismo sacristán alimentaba con coincidencias. Pero las fechas estaban impresas, los nombres estaban impresos, las edades. Bruno Ferretti, 48 años. El segundo hombre, 41. Yo tenía 45. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos veía esos labios separándose 2 veces en la oscuridad. Empecé a beber menos y a caminar más, sin rumbo, por las calles de Perugia, mirando los campanarios que antes solo veía como objetivos. A los 4 días hice algo que no había hecho desde niño. Entré en una iglesia a plena luz del día, sin intención de robar. Me senté en el último banco, no supe rezar, no recordaba cómo. Solo me quedé sentado mirando el sagrario, sintiendo que algo me observaba desde dentro de ese pequeño cofre dorado. Y entonces noté el bolsillo interior de mi chaqueta. Pesaba. Había algo dentro que no recordaba haber puesto. Metí la mano. El recorte de periódico estaba en el otro bolsillo, lo sabía, pero en el bolsillo interior, contra el pecho, había un objeto pequeño y duro. Lo dejé ahí. No lo saqué. Tuve miedo de mirarlo en aquella iglesia, con el sagrario observándome. Decidí que lo abriría en casa. Y al levantarme para salir, una mujer mayor que limpiaba los bancos me miró y me dijo, sin que yo le hubiera dicho nada, «Usted lleva la cara de alguien que ha visto al chico de Asís». Salí casi corriendo. El objeto en mi pecho pesaba más a cada paso. Necesitaba entender quién era ese muchacho, quién era Carlo Acutis, qué había hecho para que su cuerpo no se pudriera, para que su tumba matara ladrones, para que su cara apareciera en la cara de los desesperados. Pasé 3 días enteros encerrado leyendo todo lo que encontré sobre él, y lo que descubrí me desarmó pieza por pieza. Carlo Acutis había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de padres italianos, y había crecido en Milán, un chico normal.
Le gustaban los videojuegos, la informática, el fútbol, pero desde muy niño había tenido una devoción por la Eucaristía que nadie le enseñó. Iba a misa todos los días. Decía una frase que se me quedó clavada: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y había hecho algo extraordinario para un adolescente. Con sus propias manos, programando en su computadora, había creado un sitio web donde catalogó más de 160 milagros eucarísticos reconocidos a lo largo de la historia, de todo el mundo. Un chico de 14 años documentando los casos en los que, según la Iglesia, la hostia consagrada se había convertido en carne y sangre reales, carne con tipo de sangre. AB, el mismo tipo de sangre que apareció, según los estudios, en la Sábana Santa. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años. Antes de morir dijo que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Pidió ser enterrado en Asís, la ciudad de San Francisco, porque amaba a ese santo. Encontré una entrevista a su madre, Antonia Salzano. Contaba que ella misma no era especialmente devota antes de tener a Carlo, que fue su propio hijo quien la acercó a la fe, y contaba algo más, que Carlo, en los últimos días, en aquella cama de hospital, había dicho cosas sobre el futuro, que había mirado a los que lo rodeaban, y había hablado de personas que aún no conocía, de lugares donde aún no había estado. Y leí en un foro de devotos el testimonio de un hombre que afirmaba que su tío, sacristán en Asís, guardaba desde hacía años una lista de nombres que Carlo había dictado en sus últimos días. Nombres de personas que vendrían a su tumba, personas perdidas. Y junto a cada nombre, según ese testimonio, Carlo había escrito dónde y cuándo cada una de ellas volvería a arrodillarse. Sentí que el suelo se movía. El sacristán, el viejo de la vela, el día que el chico te diga dónde. Volví a Asís, no de noche, a plena luz, mezclado entre los peregrinos. Busqué al viejo por la basílica hasta que lo encontré barriendo el atrio. Le pregunté por la lista, por los nombres. Le pregunté si mi nombre estaba ahí. Me llevó a un rincón de la sacristía. Abrió un armario. Sacó un cuaderno viejo, de tapas negras, con las esquinas gastadas. Me dijo que era la copia de lo que Carlo había dictado a su tío, sacristán antes que él, en octubre de 2006, días antes de morir. Pasó las páginas, y se detuvo. Giró el cuaderno hacia mí. Ahí estaba mi nombre. Rinaldo, con la letra temblorosa de un enfermo. Y al lado, una fecha que aún no había llegado, y un lugar. Milán, hospital. El que entró a robar y se fue con las manos vacías volverá de rodillas. Me aparté del cuaderno como si quemara. Le pregunté cómo era posible que un chico de 15 años, en 2006, hubiera escrito mi nombre, cuando yo ni siquiera había pensado en robar esa basílica hasta hacía un mes. El viejo cerró el cuaderno despacio. Él no escribió tu nombre, dijo. Escribió lo que vio, y lo que vio fue cierto. Mientras investigaba todo esto sobre Carlo, encontré algo que desde entonces llevo siempre conmigo. Un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, como las flores que tantas veces se asocian a los santos que la tierra no corrompe. No es una reliquia ni hace milagros, y no quiero que nadie piense eso. Es, sencillamente, una forma de rezarle cada día y de mantenerlo presente en mi vida. Lo dejé en el mismo enlace de la descripción, por si tú también quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una noche oscura como la mía. Llega a cualquier país, pero lo que pasó cuando por fin abrí el objeto que apareció en mi bolsillo, eso todavía no se lo había contado a nadie. Volví a casa de Asís con el cuaderno grabado en la memoria. Esa noche, por fin, saqué del bolsillo interior de la chaqueta el objeto que pesaba contra mi pecho desde hacía días. Era una medalla de plata, la misma que se me había caído en la cripta, la misma que yo había soltado sobre el mármol al ver moverse esos labios. Yo la había dejado ahí, en el suelo de la tumba, no la había recogido.
Salí con las manos vacías, lo recuerdo con absoluta certeza. Y sin embargo, ahí estaba, en mi bolsillo, contra mi corazón, desde aquella noche. La sostuve bajo la lámpara, y vi que tenía algo grabado en el reverso que las medallas de la bandeja no tenían. Letras finas, hechas a mano con una punta. Decían una fecha, la misma fecha del cuaderno. Y debajo, 2 palabras: no tardes. Guardé esa medalla y traté de seguir con mi vida. Lo intenté de verdad. Dejé de robar. Busqué trabajo de cerrajero honesto, reparando puertas y cambiando cerraduras para vecinos que no sabían quién había sido yo. Pasaron los meses, la fecha del cuaderno se acercaba, y yo me repetía cada día que todo era una superstición, una red de coincidencias que un viejo solitario había tejido para asustar a los lobos como yo. Pero no podía dormir las noches en que llovía, y el invierno llegó pronto. Una madrugada de finales de enero, mi hermana me llamó desde Milán. Su hijo, mi sobrino, un niño de 9 años, había caído gravemente enfermo, una infección que se había complicado. Estaba ingresado en un hospital de Milán, en cuidados intensivos, y los médicos no daban garantías. Mi hermana lloraba al teléfono, me pedía que fuera. Yo no había hablado con ella en años, desde que mi vida se había torcido. Pero subí al coche y conduje hacia Milán bajo la nieve. Llegué al hospital a las 3 de la madrugada, y cuando crucé las puertas de urgencias y leí el nombre del centro en el cartel iluminado, las piernas me fallaron. El hospital de Milán al que mi sobrino había sido trasladado de urgencia. Milán. El hospital. Las palabras del cuaderno me golpearon en la cara como una bofetada. Milán. Hospital. El que entró a robar y se fue con las manos vacías, volverá de rodillas. Subí a la planta de cuidados intensivos. Mi hermana me abrazó deshecha. El niño estaba detrás de un cristal conectado a máquinas, con un tubo en la garganta. Las cifras en el monitor caían. La saturación de oxígeno había bajado a 81. Los médicos entraban y salían con la cara de quien ya no espera nada. Y entonces hice algo que no había hecho jamás. Me arrodillé. En medio del pasillo del hospital, frente al cristal de cuidados intensivos, me arrodillé sobre el suelo frío. Saqué del bolsillo la medalla de plata, la apreté entre las manos, y por primera vez en mi vida recé. No sabía las palabras. Le hablé directamente a ese muchacho del cristal de Asís. Le dije que se llevara mi año, que el viejo decía que me quedaba menos de un año de vida, y que se lo daba entero a cambio del niño, que tomara mi vida si quería, pero que dejara vivir a ese crío de 9 años. Recé durante horas, ahí arrodillado, sin levantarme, y al amanecer, alrededor de las 6:20 de la mañana, una enfermera salió corriendo de la sala. La saturación había subido a 94, la fiebre cedía. El niño, contra todo pronóstico, había empezado a responder al tratamiento durante la madrugada, justo en las horas en que yo había estado de rodillas. Saqué la medalla para mirarla bajo la luz del pasillo, y la fecha grabada en el reverso, la fecha que coincidía con el cuaderno, era exactamente la de esa madrugada, la de ese día. El día en que yo, el ladrón que se había ido con las manos vacías, volvía de rodillas a un hospital de Milán, tal como un chico de 15 años había dictado en su lecho de muerte en octubre de 2006, 14 años antes, cuando yo todavía era un lobo que no creía en nada. Me quedé mirando esa medalla con las manos temblando. Temblaron durante una hora entera, igual que tiemblan ahora cuando lo recuerdo, porque entendí que el muchacho no me había maldecido, me había llamado. Las muertes de aquellos otros hombres no habían sido un castigo por mirar, habían sido la advertencia de lo que pasa cuando uno ve la luz y se da la vuelta. Yo había visto la luz y, sin saberlo del todo, no me había dado la vuelta. Había soltado el oro, había salido con las manos vacías, y esa noche, en Milán, terminé de soltar lo último que me quedaba, que era yo mismo. El niño se recuperó. Hoy tiene 14 años, la misma edad que tenía Carlo cuando empezó a catalogar milagros. Y yo cumplí ese año que el viejo decía que no llegaría a cumplir, y el siguiente, y muchos más. Volví a Asís a devolver la medalla a la bandeja de la tumba. El viejo sacristán ya no estaba. Me dijeron que había muerto en paz, en su cama, poco después de mi última visita. Dejé la medalla donde la había robado,
pero antes de soltarla, juro que el cristal de la urna estaba tibio bajo mis dedos, y que la luz dorada del pecho del muchacho latía despacio, 12 veces por minuto, como una respiración tranquila. Esta vez no tuve miedo, esta vez me arrodillé y le di las gracias. Hoy ya no abro cerraduras de iglesias para robar, las arreglo para que cierren bien. He contado mi historia en parroquias pequeñas, a personas que están donde yo estuve, perdidas, convencidas de que detrás de los sagrarios solo hay madera y oro. En septiembre de 2025 viajé a Roma. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de ese año, declarado santo ante el mundo entero. Yo estaba entre la multitud, llorando como un niño, con un rosario de cuentas en forma de rosa entre las manos. El primer santo de su generación. Un chico que murió con 15 años y que escribió mi nombre cuando yo todavía era un ladrón. Hace unas semanas volví a la cripta. Me arrodillé frente al cristal y le dije lo que les digo a ustedes ahora, que entré a esa basílica a robar oro y salí robado yo mismo, de la peor de mis cadenas, que el muchacho del cristal no está muerto como creen los que pasan de largo, que la integridad de ese cuerpo, que la ciencia no termina de explicar, no es lo más extraño que hay ahí abajo. Lo más extraño es que ese chico me estaba esperando 14 años antes de que yo supiera que iba a buscarlo. Lo más extraño es que un ladrón como yo aprendiera a rezar de rodillas en un hospital, exactamente donde un santo dijo que aprendería. La fe no me la enseñó un cura, me la enseñó un muerto que respira luz. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo esta noche. Alguien que crea que ya no hay vuelta atrás. Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción están la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas en forma de rosa del que les hablé, por si quieres tenerlo cerca o regalárselo a quien amas. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.